este tiempo, Señor, y de todo lo que estamos viviendo. Padre, nosotros no quisiéramos, pero las cosas tenemos que tomarlas, tenemos que vivirlas como las estamos viviendo, Señor. Y pedimos que tu amor, que tu gracia, que tu misericordia, Señor, se derrame sobre nuestras vidas. En este tiempo, Pastor de Israel, sé tú, Señor de los ejércitos. Sé tú quien camines en medio de nosotros. Sé tú, Pastor de Israel. Nos acompañes en todo lo que hagamos en este día y en este tiempo, Padre. En el nombre de Jesús te lo rogamos y te lo pedimos, Señor Dios. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, sean bienvenidos. Gracias por acompañarnos, les damos la bienvenida desde la iglesia de San Pedro Atlapulco. Agradecemos que estén con nosotros para aprender de la palabra de Dios. No hay otro maestro más que la palabra, esa es la verdad. No hay otro maestro que pueda guiarnos, que pueda enseñarnos más que la palabra de Dios. Esta mañana vamos a retomar lo que hemos estado estudiando en relación a las 7 iglesias. Usted recordará que estamos leyendo el libro de Apocalipsis y estamos estudiando las siete iglesias que nos habla el libro de Apocalipsis. Y Apocalipsis capítulo 3, vamos a empezar desde el versículo 7. Dice así la palabra de Dios: y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia estas cosas. Dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque tienes un poco de potencia y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo doy de la sinagoga de Satanás los que se dicen ser judíos y no lo son, mas mienten. He aquí, yo los constreñiré a que vengan y adoren delante de tus pies y sepan que yo te he amado. Porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. He aquí, yo vengo presto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de con mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y entonces hemos estado hablando de las diferentes etapas de la historia humana. Hemos estado hablando de todo lo que la gente que vivió antes de nosotros ha enfrentado. Y la iglesia de Filadelfia corresponde a lo que en la época de la historia se le llama la Edad Moderna, o sea, a partir de 1900, un poquito antes, cuando realmente en esa etapa, en esa época, surge un despertar espiritual. Viene un avivamiento que empieza desde Gales, viene a Inglaterra, después viene a Estados Unidos y de ahí se empieza a propagar el evangelio a todo el mundo. Filadelfia habla de la hermandad. Filadelfia habla de la iglesia hermana que conoce la palabra de Dios y pues las verdades que uno encuentra en la palabra de Dios. Bueno, esta mañana quiero hacer énfasis acerca de los principios de Dios, porque Dios trabaja en base a principios. Déjeme compartirle. Dice la palabra de Dios: y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, estas cosas dice el santo, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra
y ninguno abre. En la sociedad, dentro de nuestra sociedad, la gente basa su vida en la suerte, por eso ven los horóscopos, en el destino. Para muchos dicen que la vida es como la rueda de la fortuna, pero lo que quiero compartir con ustedes esta mañana es que Jesucristo es la puerta. Y dice, si usted me acompaña, ahorita regresamos, por favor. Juan capítulo 10, por favor. Juan capítulo 10, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, mas sube por otra parte, el tal es ladrón y robador. Y entonces dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y como ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, antes huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Fíjese bien lo que dice la palabra de Dios en el verso 3. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y como ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. A lo largo de este día vamos a estar hablando de lo que significa seguir al pastor. Déjeme decirle, esta creación fue diseñada bajo un plan, bajo un propósito. Ese plan y ese propósito consiste en que vamos a conocer el placer, vamos a conocer el dolor. Jesús es el pastor. Y leíamos en Juan capítulo 10 que Él es la puerta. En otras palabras, Él es el que abre la puerta para que entremos, y Él abre la puerta para que salgamos. Quiere decir que cada uno de nosotros a lo largo de nuestra vida vamos a encontrar el placer y el dolor. El placer y el dolor forman parte de nuestra jornada terrenal. El placer y el dolor es un principio establecido por Dios que no tiene que ver con la manera en que tú te portas. No tiene que ver si tú te portas bien o tú te portas mal. Después de todo, pues todos nos portamos mal, porque dice la palabra de Dios que no hay justo ni aun uno. Y usted dirá, pero la palabra de Dios dijo Jesús, que yo no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Bueno, no hay justos, pero hay personas que piensan que porque no hacen los pecados que muchos otros hacen, ellos piensan que son diferentes. Ellos piensan, como diría Paul Washer en aquella reflexión, el problema del cristianismo en el día de hoy es que hay muchos cristianos que ya no se sienten pecadores. Y eso habla precisamente sobre ese principio, ¿no? Porque en la mente de los seres humanos, y me refiero a los cristianos, está muy arraigada la idea de que si te va mal es porque te portas mal, y si te va bien es porque te estás portando bien. Déjeme decirle, el placer o el dolor no depende de su comportamiento. Hay gente que se porta muy mal y le va muy bien. Y hay gente que se porta muy bien y le va muy mal. ¿Por qué? Porque Dios trabaja en base a principios. A lo largo de su jornada terrenal, usted, hermano,
Va a encontrar placer, va a encontrar dolor. Algunos valles serán más profundos, algunas montañas serán más altas. Pero usted, a lo largo de su vida terrenal, usted va a encontrar el placer, va a encontrar el dolor, ¿sabe? Hasta el día en que usted se vaya de esta tierra. Y cuando la persona no aprende este principio, es una persona que va a sufrir mucho en la vida, porque no entiende, no va a entender el propósito de los valles y de las montañas. Déjeme llevarlo. Vamos a, por favor, acompáñeme, si usted tiene su Biblia. Vamos al libro de Cantares y vamos a aprender una verdad que tiene que ver precisamente con esto que le estoy tratando de compartir y que está establecido en la palabra de Dios. Libro de Cantares, por favor. Ahorita regresamos. Libro de Cantares, capítulo 1. Cantares, capítulo 1, versículo, desde el 1 hasta el 4. La palabra de Dios, canciones. Oh, si Él me besara con ósculos de su boca, porque mejor son tus amores que el vino. Por el olor de tus suaves ungüentos, ungüento derramado es tu nombre. Por eso las doncellas te amaron. Llévame en pos de ti, correremos. Metióme el rey en su cámara. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Acordarémonos de tus amores más que del vino. Los rectos te aman. Ahora, la esposa le dice al esposo: llévame en pos de ti. Quiero caminar detrás de ti. Y le dice el esposo: ven, vamos a correr. Y entonces dice la palabra de Dios que el rey la metió. No dice a su cámara, dice a sus cámaras. Cuando una pareja, cuando un matrimonio quiere tener intimidad, ellos tienen una recámara. En esa recámara entran y cierran. ¿Por qué? Porque es una relación de dos. Ahora, una cámara es un lugar cerrado, es un lugar de restricción. Pero el principio espiritual, déjeme enseñarle. Dice la esposa en el verso 2, oh, si Él me besara, si Él me besara con ósculos de su boca. Oh, si Él me besara con ósculos de su boca. ¿Sabe? Cuando una persona va a tener intimidad, dice que todo empieza a través de un beso. Que todo empieza cuando ellos se empiezan a besar. Porque besarse tiene que ver con el empezar su intimidad. Cuando nosotros hablamos, como dice la palabra de Dios, si Él me besara con ósculos de su boca. ¿Sabe cuáles son los besos del Señor? Los besos que Jesús nos da es cuando Él nos perdona. Jesús dijo en el Evangelio de Mateo: cuando oras o cuando ores, métete en tu recámara. Métete
métete en tu recámara, porque bueno, lo que pasa es que hay que manejarlo aquí, el programa. Ahora dice, si él me besara, conozco los de su boca. Los besos de Jesús son el perdón que Él nos brinda. Son el perdón que Él nos ofrece. Pero ¿saben dónde empieza la intimidad? Dentro de la recámara. No puede haber intimidad si no se entra en la recámara. Por ello, cuando tú caminas con el Señor, lo primero que Él va a hacer es llevarte a sus cámaras. ¿Sabe una cosa? Y ese es el problema de nosotros los humanos, que cuando Él nos lleva a sus cámaras, no queremos ir solos. Bueno, sí y no. Déjenme explicarle. Una recámara es un lugar donde hay separación. Cuando Él abre una puerta para usted o para mí, es para usted, es para mí. Cuando Jesús abre una puerta para usted, su esposo, su esposa, tu papá, tu mamá, tu amigo que más quieres, aquel que tú más aprecias, no puede ir contigo. Porque en ese camino, cuando Jesús abre una puerta para ti, es porque Él te está metiendo, Él te está introduciendo a una recámara donde Él quiere tener una unión personal contigo. Él quiere tener una relación personal contigo, de tal manera que tu vida pueda ser transformada, que puedas tener un encuentro con el amado, que puedas tener un encuentro con Jesús, que puedas tener un encuentro que haga más al Señor. Solo que las cámaras de Jesús, las cámaras a las cuales Él nos lleva, ¿son de placer o son de dolor? Cuando Él decide llevarte a una cámara de placer, por ejemplo, te empieza a bendecir, tú no quieres compartir la bendición. Tú no quieres compartir la bendición. Cuando no has entendido el propósito del placer, tú no quieres compartir el placer. Porque cuando Dios te lleva el tiempo de placer, ¿sabe qué es lo que decimos? Ya era justo. O sea que el tiempo pasado no fue justo. El tiempo pasado Dios fue injusto. Y entonces aquí hay un problema de ubicación. O el problema es Dios o el problema soy yo. ¿Por qué? Porque cuando yo digo, cuando soy llevado a la montaña, cuando soy llevado al tiempo de placer, y decir, vaya, ya era justo. No, ya era justo. No, sí, no, ya era justo. Y de repente te dan un aumento, te promocionan en tu trabajo, te fue bien en tus ventas y obtuviste más dinero, y Dios te empieza a abrir las puertas. ¿Sabe qué hacemos? Realmente, ¿sabe qué hacemos? Nos volvemos egoístas. Porque no te diste cuenta, tú ganabas 1,500 pesos, tú ganabas 2,000 pesos quincenales. Y de repente te vino tu aguinaldo, te vino tu prima vacacional. Y en lugar de 2,000, fueron 6,000 pesos los que te dieron. Cuando llegas a tu casa, le dices a tu esposa, ¿sabes qué? Újole, nada más me dieron 3,000 pesos. El sueldo y 1,000 pesos nada más de aguinaldo. Y uno diría, ¿y los otros 3,000? ¿Sabes qué hiciste? Los guardaste. ¿Sabes por qué? Porque estás pensando en ti. Porque cuando Dios te lleva a sus cámaras en las montañas,
nos volvemos egoístas. ¿Y sabes qué es lo que el Señor quiere hacer, hermano? Que usted y yo aprendamos, ¿sabe? A depender de nuestra relación con Él. Dice la palabra, si Él me besara con ósculos de su boca, si Él me besara, si Él me besara, ¿sabe cuándo Él me perdona? Cuando me arrepiento. ¿Sabe para qué es la cámara de oración? Para arrepentirme de que no estoy caminando como debo, de que no estoy actuando como debo, de que no estoy haciendo lo que debo, de que no estoy respondiendo como Él espera que yo responda. ¿Por qué? Porque dentro de mí hay una naturaleza de pecado, dentro de mí hay una naturaleza equivocada, dentro de mí hay una naturaleza que se revela, hay una naturaleza que hay una naturaleza que no está de acuerdo en el placer o en el dolor. ¿Cuánta gente ha abandonado el camino? ¿Cuánta gente ha renunciado al camino? ¿Cuánta gente se ha enojado en el camino? ¿Cuánta gente ha renunciado cuando el Señor lo lleva a una de sus cámaras? Cuando Él lo lleva a usted a las cámaras de dolor y lo lleva a usted solo, y usted solo no quiere ir al dolor, porque en la montaña somos egoístas, pero cuando vamos a la montaña, cuando vamos al valle, cuando Él nos lleva al valle, empezamos a enojarnos. ¿Y por qué me tiene que pasar a mí esto? ¿Y por qué me tengo que sentir así? ¿Y por qué me tiene que estar sucediendo esto? ¿Y sabe qué empieza a suceder? Empezamos a echar culpas, empezamos a dirigir la culpa hacia alguien. ¿Sabe por qué? Porque no ha entendido, porque no ha aprendido que lo que el pastor, que lo único que el amado quiere hacer para su vida es que usted lo ame, no por lo que le da, no por lo que le quita, no por la abundancia, no por la escasez, sino que Él quiere que usted aprenda a amarlo por lo que Él es. ¿Por qué? Porque dijo aquel escritor costarricense: no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Y entonces dice el escritor: muéveme el verte en una cruz y escarnecido. De tal manera muéveme que aunque no hubiera cielo, yo te temiera, y aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, yo te temiera. Eso es lo que Él ha querido a lo largo de la jornada terrenal de cada uno de nosotros. Él se sentó desde la eternidad a escribir su plan, y Él empezó a escribir en ese plan y empezó a diseñar para cada uno de nosotros el placer, el dolor que cada uno de nosotros vamos a vivir a lo largo de nuestra vida. Esto no tiene que ver que si Dios lo ama o no lo ama, o si usted es agraciado o no es agraciado. Deje de ver a la gente, deje de compararse con los demás, deje de estar viendo las bendiciones o los errores de los demás. Uno de nuestros problemas de la Odisea es que hemos dejado de verlo a Él, hemos dejado de verlo a Él. ¿Sabe cuál es el propósito el día de hoy? El día de hoy tú conoces a muchos cristianos y dicen: mi propósito es ser feliz. El propósito de la iglesia no es la felicidad. El propósito de la iglesia es la santidad. ¿Y sabe qué es santidad? Es separación. ¿Sabe qué es lo que sucede cuando Él nos lleva a las cámaras? Él viene y nos empieza a separar y nos empieza a producir separación. Pero a veces no nos gusta. Ay, me tengo que dejar el cabello largo. Ay, tengo que usar tengo que usar ropa. Ay, tengo que usar falda. Tengo que usar esto. Tengo que usar aquello. Ay, no tengo que hacer esto. No puedo fumar. No puedo tomar. No puedo hacer eso, no puedo hacer lo otro. Ay, no, es que la religión, sí, se convirtió en religión. ¿Sabe por qué se convirtió en religión? Porque usted perdió su relación con el amado. Porque usted dejó de caminar detrás del amado. Porque cuando usted entiende que los valles o las montañas no es para hacer gozar a la carne, es para entender que en todo esto hay un propósito. En estos días platicaba, le decía a mi esposa: mi espíritu se siente triste.
Y se siente triste no por mi valle, porque estoy viendo que en este año, hermano, hoy es el último domingo del año. Ya pasaron 52 domingos. Hoy es el último domingo del año. Y le aseguro que hace un año, si hubiera pedido la grabación de hace un año, jamás me hubiera imaginado todo lo que íbamos a vivir a lo largo de este año. Gente que amamos ya no está. Gente que apreciamos y conocemos ya no está. Algunos otros están luchando entre la vida y la muerte. Algunos otros están tratando de vivir. La tristeza no es porque ellos estén así, sino la tristeza es porque no hemos entendido que Dios nos está llevando a nuestras propias recámaras para llevarnos y que podamos tener un amor más genuino, un amor más real hacia Él. ¿Por qué? Porque Él le ha dado todo. Hermano, aquí estamos. Yo no estoy en cama a punto de irme, no porque yo sea mejor que el que está en cama. Yo no puedo decir que el que está muriendo en este momento es porque algo debía y yo no. No, hermano, todos somos deudores. Pero cuando usted no entiende que las cámaras del placer y del dolor son para llevarlo a que se separe de usted, de su egoísmo, de su odio, y que pueda traerlo al altar, y que pueda traer todo ello, y cuando no lo entendemos, hermano, ¿cuántos hermanos el día de hoy llenos de enojo hacia el tesorero, hacia el hermano, hacia la hermana, hacia el pastor, hacia la pastora, hacia el movimiento? Hermano, nunca ha dejado de haber guerra hacia nosotros como movimiento. Qué triste ver, qué triste escuchar a gente con tanto odio. No, es que la hermana Esparza nunca me ayudó. Es que el hermano Roeri no me ayuda. Es que la hermana Ivonne no me ayuda. Es que el anciano no me ayuda. Es que el que tengo de pastor no me ayuda. Es que al hermano que pusieron de encargado no me ayuda. Es que al que pusieron responsable no me ayuda. Hermano, nadie tiene la obligación de hacer nada por nosotros. Nadie. ¿Dónde aprende usted eso? En las cámaras. Cuando usted va voluntariamente, cuando usted empieza a entender, no sé si a usted le ha pasado, de repente se empieza a sentir mal, se enoja porque pasa esto, se enoja porque o su esposa o su hijo, algún hermano o algún vecino de repente hacen algo que a mí me produce molestia y digo, me estoy enojando, estoy enojado, estoy triste. ¿Eso qué me está pasando? Estoy loco. No, Dios te está llevando a sus cámaras. Y a veces tú buscas, porque ese es el problema, tú buscas y dices, no, a esa situación vas tú solo. Oye, pero no me pueden ayudar. No, porque yo la diseñé para ti. Para ella o para él tengo otra cosa en su tiempo diseñado. ¿Qué es lo único que puedes hacer? ¿Qué es lo que hace la hermandad? Levantar el nombre. ¿Sobre quién? Sobre la persona. Cuando mi esposa o mi hija o mi hijo veo que van a un valle. ¿Sabe por qué sé que van a un valle? Porque veo que su actitud cambia. Veo que su manera en que me tratan o en que se tratan entre ellos es diferente. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cerramos los ojos? Empezamos a decir, como muchos dicen, creo que yo estoy en la familia equivocada. Creo que yo no estoy en el lugar que debería de estar. Yo creo que mi vida debió de haberse ido por allá. Yo creo que mi vida debió de haber caminado por allá. Yo creo que debí de haber ido por este otro lado. Y dice Dios, no, estás en el camino correcto. Lo que no has aprendido es que yo soy el que manejo el placer y el dolor para ti. El placer y el dolor no depende de cómo te traten, de lo que tengas. El placer y el dolor tienes que aprender que tiene que ver con tus actitudes internas,
Cuando tú lo entiendes, te vas a arrepentir y tus actitudes van a cambiar. Pablo lo entendió. Mire, dice Pablo, 1 Corintios 2, del 11 al 14. Vamos a leer la versión Dios habla hoy. Dice la palabra de Dios. ¿Quién entre los hombres puede saber lo que hay en el corazón del hombre, sino solo el espíritu que está dentro del hombre? De la misma manera, solamente el Espíritu de Dios sabe lo que hay en Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, fíjese bien, para que entendamos las cosas que Dios en su bondad. ¿Sabe qué es el dolor? Es la bondad de Dios para usted y para mí. ¿Sabe qué es el placer? Es la bondad para usted y para mí. ¿Cuál es el problema? Que quiero razonar con esta mente terrenal finita, o como nos decía la hermana Hicks, con esta tonta y enana mente mortal. Quiero razonar los principios espirituales de Dios. Hermano, cuando soy llevado al valle, mi actitud cambia. Pienso diferente hacia mi esposa, pienso diferente hacia mi hijo, pienso diferente hacia mi hija, pienso diferente hacia la gente, porque estoy viendo que mi actitud está cambiando. Y ese es el momento en el que Dios me está diciendo: hey, ¿ya viste cuál es tu problema? Y entonces tengo que entender que lo que Dios está tratando de hacer es mostrarme lo que hay en mi corazón. ¿Para qué? Para que me arrepienta. ¿Sabe qué hacemos en el dolor? Nos enfurecemos con toda la gente. ¿Sabe qué hacemos con el dolor? Hasta el perro lo maltratamos. Porque no hemos aprendido que cuando estoy viendo que mi actitud, que mi manera de pensar estoy cambiando, tengo que ponerme un alto. Tengo que pararme. Tengo que detenerme, detener mi boca, detener mi mente y decirle: cállate. Tengo que aprender, porque eso se aprende. No es un polvo mágico que cae del cielo y como el burro de Shrek cuando se convierte en caballo, de repente empiezan a caer los polvos mágicos, el burro se empieza a levantar, empieza a dar de vueltas y de repente ¡pum!, se convierte en un corcel blanco. ¿Cómo cree que va a ser cambiado su odio? ¿Cómo cree que va a ser transformado su odio? Usted se tiene que dar cuando su actitud empieza a cambiar, y usted tiene que aprender a detenerse, a detener su boca, a detener su mente, a detener su cuerpo, a detenerse a usted mismo cuando usted está viendo que su actitud está empezando a cambiar. Dice el apóstol Pablo: no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que entendamos las cosas que Dios en su bondad nos ha dado. Yo no sé si usted lo hace, pero lo hago. Vengo a este lugar y le digo: Señor, tengo mucho odio. Siento odio por esto, siento odio por esto, siento mucho enojo por esto, siento mucho enojo por esto otro. No se me hace justo esto, no se me hace correcto esto. Señor, me siento muy molesto, me siento. ¿Qué estoy entregando? Ahora, yo no estoy diciéndole que cuando me levanto todo cambió, la gente cambió, su comportamiento cambió. No, la gente va a seguir actuando igual, pero el que empieza a cambiar es usted, porque cuando empieza otra vez a venir ese cambio de actitud, en otras palabras, cuando el Hulk que hay en nosotros empieza a brotar, usted tiene el poder para detenerlo. Usted tiene la capacidad para detener y entender y aprender que lo que viene a su vida es lo que la bondad de Dios nos ha dado. Hablamos de estas cosas con palabras que el Espíritu de Dios nos ha enseñado, y no con palabras que hayamos aprendido por nuestra propia sabiduría. Así explicamos las cosas espirituales con términos espirituales. Fueron 6 meses que no hubo congregación. Y no se imagina el peso para predicar. ¿Por qué? Porque nosotros dependemos
de la alabanza, de la oración, para tener la fuerza espiritual para poder predicar. Pero la orden del gobierno fue: no se abren las iglesias. Y usted dirá, pero yo sé que hay iglesias que abrieron. Hermano, esa es otra historia. Y es en otro canal que a mí no me compete. Hablo de lo que a mí me compete. Ahorita ya llevamos 8 días en que cerramos. Y empiezo a sentir eso. ¿Qué voy a hacer? Voy a abrir para que la gente, sabiendo que puede brotar el virus, como hay iglesias donde ha brotado. He conocido pastores de otras denominaciones, más bien no he conocido, he sabido de pastores de otras denominaciones que cuando empezó a COVID se sintieron muy valientes y fueron a ver a la gente enferma y la gente se murió, y los pastores también, y dejaron viuda y dejaron hijos. Y uno dice, hermano, pero entonces, no, yo no voy a provocar. O sea, cuando Dios nos lleva al dolor, tengo que entender que voy yo. Mi esposa no va a caminar a mi lado la senda de dolor, tampoco en el placer. Tampoco yo voy a ir con ella en su senda de placer, en su senda de dolor. ¿Sabe cómo se acabarían muchos problemas en los hogares? Cuando entendiéramos que cuando Dios me lleva a una situación determinada, me está llevando a mí. No es porque la gente cambie, no, soy yo el que tengo que cambiar. Y entonces dice Pablo, el que no es espiritual no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son tonterías y tampoco las puede entender, porque son cosas que tienen que juzgarse espiritualmente. ¿Sabe por qué hace 30 años no nos costaba tanto trabajo asimilar el placer y el dolor? ¿Sabe por qué? Porque hace 30 años éramos fieles para venir a la casa de Dios y orar. Éramos fieles para ir leyendo la Biblia en el metro. Éramos fieles para llegar a nuestra casa y doblar nuestras rodillas y abríamos nuestras Biblias y empezábamos a orar y empezábamos a buscar la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque entonces cuando hacíamos todo eso, ¿sabe qué decidíamos del placer o del dolor? Lo bendecíamos. El día de hoy ya no es así. El día de hoy uno no entiende toda esa hermandad. Viene el cambio pastoral y dice toda la congregación, pastor, nos vamos con usted. Hey, no, porque tú necesitas otro tipo de para aprender de acuerdo al plan de Dios, de acuerdo al plan maestro de Dios. Tú necesitas aprender. ¿Y sabe cuál es la lección más importante, pero la que ha reprobado a muchos creyentes? El humillarse. ¿Sabe cuál ha sido la lección que la mayoría ha reprobado? Cuando no se quieren humillar. Y no nos queremos humillar porque queremos que las cosas sigan siendo de esta manera. Y que las cosas tienen que ser así, que las cosas tienen que ser así. No, hermano. El que no es espiritual, cuando tú pierdes tu espiritualidad, cuando tú has perdido tu vida de oración, cuando tú has perdido tu tiempo para leer la palabra, eso fue el problema en los días de Noé. En los días de Noé no había drogas, no fue el sexo, no fue la fornicación, no fue el adulterio, no fue el alcoholismo. No, Jesús lo remarca en Mateo, porque los hombres se casaban y se daban en casamiento, hombres y mujeres. ¿Qué quiere decir eso? Que no aceptaban el dolor, no aceptaban el tiempo de dolor. Y el no aceptar el tiempo de dolor es lo que ha reprobado a muchos creyentes. Y tú los ves el día de hoy. Allá afuera andan tomando. Veo a las hermanas ahora ya con su cabello corto, todas maquilladas.
con leggings, y ahí andan en la calle. ¿Sabes? Perdiste. Oh, perdiste tu santidad delante de Dios. Porque esto no se trata de nosotros. Esto se trata de Él. Porque este lugar es el reino de Él. Y entonces, precisamente, leía anoche es un noticiero de Veracruz, XEU, y decía, y pusieron su nombre, le tocó comer sola en Navidad. Su esposo, la familia de su esposo murieron por COVID. Su papá, su suegro, su suegra, su cuñada y su esposo. Murieron todos por COVID. Y ella estaba cenando sola y le toman la foto. Y uno dice, ¿por qué? Yo no lo sé. Yo no sé por qué hay unos que se tienen que ir y otros no lo sé. No sé por qué unos tienen que vivir y por qué otros tienen que morir. No lo sé. Yo no lo sé, hermano. Quisiera saberlo, pero entiendo que Dios tiene un propósito. Y como dice la palabra, el que no es espiritual no acepta las cosas del Espíritu de Dios. ¿Sabes por qué no las acepta? Porque dejó las cámaras de amor. Porque dejó de pasar tiempo a los pies del amado. Porque dejó pasar tiempo a los pies de quien amaba su alma. Porque dejó de pasar tiempo ahí. Y el día de hoy, no, es que el hermano fulano, no, es que la hermana fulana, no, es que no tenemos dinero, no, es que es esto, es que es lo otro, es que es aquello, es que es lo otro. Y puedes vivir tu vida de esa manera, pero eso no va a arreglar, eso no va a arreglar tu vida. Lo que va a arreglar tu vida va a ser una de dos: o que te arrepientas y regreses al camino, o que sigas por tu propio camino. ¿Sabes a dónde te va a llevar ese camino? ¿Sabes a dónde va a llevar ese camino donde no aceptas el dolor, donde no quieres aceptar lo que Dios te está mandando para tu vida? ¿Sabes hacia dónde te está llevando? Hacia el camino ancho. En otras palabras, te está llevando de regreso al lugar de donde saliste. Ya no es tu deleite la oración. Ya no es tu deleite decirle, Señor, levanto tu nombre, Jesús, te amo, Señor, te adoro con todo mi ser. Ya no, ya es tu deleite. Ahora tu deleite pueden ser tantas cosas. ¿Por qué? El placer y el dolor. Déjeme decirle algo. El placer, Dios nos lleva a la teoría. Te va a ir bien. Te van a aumentar el sueldo. Te van a dejar una herencia. Vas a tener un negocio y de repente vas a empezar a ver que la gente va a llegar a tu local, va a llegar a tu restaurante, vas a empezar a vender más y de repente cuando empiezas ganancias vas a descubrir que vendiste ¡wow! Y vas a ver que tu competencia no le fue tan bien como a ti. Porque es teoría. ¿Sabe cuál es la práctica? Que cuando a usted le vaya bien, le decía un día, hay 4 tipos de ofrendas. Las primicias es la primera. Los diezmos es la segunda. Las ofrendas de la iglesia es la tercera. Y las ofrendas para el pueblo son la cuarta. Alguien me preguntaba unos de estos días, pastor, quiero mandarle todos mis diezmos. Que no, los diezmos son para la iglesia donde usted se congrega. Hay ofrendas voluntarias de amor. ¿Sabe qué es lo primero que debería de hacer cuando Dios lo lleva en el placer? ¿Sabe qué es lo que usted debería de practicar? Eso, la generosidad. Debería de practicar la generosidad. ¿Sabe con quién primeramente? Con la hermandad. Una de las cosas que admiro en los judíos es que entre ellos mismos se dedican a crear negocio. Por ejemplo, uno vende agua, otro tiene una verdulería, otro tiene una carnicería, otro tiene diferentes negocios, una papelería, etcétera, etcétera. Y
Cuando una familia necesita verdura, le habla a su hermano judío. Y el judío tiene el compromiso de llevarle la verdura a su hermano y así suplir la petición de su hermano. En otras palabras, el consumo natural de las vidas en el pueblo judío lo hacen entre ellos. Ellos no van a Walmart, ellos no van a Sam's, ellos no van a Costco. Entre ellos se consumen y se enriquecen. Porque lo primero que nosotros deberíamos de hacer cuando Dios nos lleva a las montañas es ser generoso. Y uno conoce hermanos que dicen, no, si Dios bendice, ahora sí voy a cumplir. No, mi brother, déjeme decirle algo. En el placer y en el dolor hay un lado de teoría y hay un lado de práctica. Hace rato le decía a usted, cuando Dios lo lleva a usted al dolor, usted lo puede detectar, porque saber que su actitud empieza a cambiar. Se empieza a enojar más, empieza a cuestionar más. ¿Sabe qué tiene que aprender a hacer a este viejo hombre? Tiene que aprender a callarlo, a sujetarlo y a pararlo. ¿Sabes qué? Tranquilo. Y correr al altar. Esa es la práctica. Tenemos la teoría de lo que tenemos que hacer en el dolor. Levanta el nombre, levanta el nombre, levanta el nombre. Pues el nombre es el último que piensas cuando estás en el dolor. ¿Por qué? Porque no has aprendido a sujetar esta parte emocional de tu cuerpo. Cuando empiezas a practicar, estás yendo al dolor, tu actitud empieza a cambiar. Porque aún en la montaña tu actitud empieza a cambiar. Le aseguro que ahorita usted abre el Face y de muchos de sus conocidos están en el restaurante desayunando, más viendo la predicación, o está en pijama, o está tomando café, o está comiéndose una torta, o está desayunando o una panza, o unas enchiladas, o unos chilaquiles con huevo. ¿Sabe qué refleja todo eso? Que no ha aprendido. Cuando éramos novios, yo recuerdo a mi esposa cuando éramos novios, fui 15 días a Tampico y todos los días iba por ella en la mañana. Y a mí siempre me ha encantado la playa. Solo que a la playa donde íbamos, pues no había gente. Yo recuerdo que le decía a mi esposa, ven, vamos a la playa. Mi esposa bien guapa, con sus faldas de mezclilla y acá bien guapa, porque bueno, es bien guapa. Vente, vamos a la playa. Y yo la veía que me sonreía y se metía conmigo a la playa. Cuando nos casamos, un día platicando, dice, oye, ¿sabes qué me caía bien gordo? Cuando éramos novios, le digo, no. Dice que me metieras a la playa. Dice, con ropa. Jamás me gustó meterme con ropa. Lo que hace uno para complacer. No, tampoco en traje, no. Si es que me está diciendo que tampoco en traje. No, tampoco en traje. Pero lo que trato de decirles es que cuando usted agrada, cuando usted busca agradar, usted está dispuesto a lo que sea. Hermano, el que estemos transmitiendo no significa que usted de aquel lado en su casa tenga que andar en fachas. Imagínense, ¿no? Me bajo con mi pijama, mis chanclas y mi playera de oso, de Garfield. Y me bajo con mi playera de Garfield. Y aquí estoy, y mis pelos aquí parados, ¿no? 8 días sin rasurarme. Y ahí estoy. Imagínense. No, hermano. Las cosas de Dios requieren que usted entienda y aprenda. Hermanos, yo no puedo decirle nada relacionado o nada nuevo. Lo único que puedo hacer es compartirle la verdad de la palabra. Hermano, usted va a seguir siendo llevado a sus valles y usted va a seguir siendo llevado a sus montañas. ¿Sabe
Déjeme para terminar esta mañana, déjeme decirle, cuando el hombre fue colocado en el huerto, él recibió 4 mandamientos. El primer mandamiento que fue dado fue labrar el huerto. El segundo mandamiento fue guardar el huerto. El tercer mandamiento fue comer de todo árbol del huerto. Pero en medio del huerto había un árbol, el árbol de la vida. El árbol de la vida nos habla de Jesús. Cuando nosotros hablamos de Jesús, nosotros estamos hablando de su humildad. ¿Qué tenía que haber comido el hombre? De la humildad de Jesús. ¿Por qué? Porque el cuarto mandamiento dice: no comerás. Y este no comerás no significa que jamás iba a comer. No, no, no. Significaba que en el tiempo de Dios, Dios le iba a dar de comer de este árbol. ¿Del qué? Del conocimiento del bien. Árbol del conocimiento. ¿De qué, hermano? Del bien y del mal. En otras palabras, ¿qué necesitaba? Necesitaba comer de la vida. ¿Para qué? Para que la vida lo mantuviera fuerte y equilibrado. ¿Cuándo? Cuando Dios lo llevara a los tiempos de placer y a los tiempos de dolor. Ese era el deseo de Dios. ¿Qué fue lo que hizo el hombre? No, de la vida, en otras palabras, no tuvo la fuerza, no tuvo la fortaleza para manejar el placer y el dolor. ¿Qué sucedió? Que esta balanza, en lugar de estar balanceada, es una balanza que el día de hoy está desbalanceada. La parte más alta es el orgullo de superioridad y la parte baja es el orgullo de inferioridad. ¿Sabe qué se activa? Nuestro orgullo de superioridad. ¿Sabe qué se activa en el dolor? Nuestro orgullo de inferioridad. Y cuando no entendemos que el problema para vencer es el mismo principio hasta el día de hoy. ¿Sabe por qué es importante que usted ore? ¿Sabe por qué es importante que usted lea la palabra? Lo voy a explicar. Cuando usted ora, usted le habla a Dios. Cuando usted lee la palabra, Dios le habla a usted. ¿Cómo se llama eso? Una relación de amor. ¿Qué es lo que el Señor enseña? ¿Cómo detengo esta falta de aprendizaje? ¿Cómo detengo este caminar equivocado? ¿Sabe? Con arrepentimiento. El arrepentimiento es lo que nos regresa al redil. ¿Qué le faltó a Adán? ¿Qué le faltó a Adán en el huerto? Cuando hizo lo que no debía y cuando no hizo lo que debía. ¿Qué pasó? Nunca se quiso arrepentir. Y si usted lee la Biblia,
Dice la palabra que cuando él no se quiso arrepentir, entonces, se lo leo textual para no agregarle. Y Jehová dijo a la mujer, Génesis 3:16, multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces. Con dolor parirás a tus hijos, y a tu marido será tu deseo, y él se enseñoreará de ti. ¿Por qué? Porque no se ha hecho arrepentir. A ella le dijo, mira chaparrita, ¿no te quisiste arrepentir? Bueno, déjame decirte algo, vas a sufrir. ¿Vas a sufrir al parir tus hijos? ¿Vas a sufrir porque tu marido se enseñoreará de ti? Y dice en el 17, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, y le dice, maldita será la tierra por amor a ti. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás hierba del campo. En el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo serás tornado. Ahora, al dolor, añádale más dolor. Eso es lo que nos sucede. Por eso hay valles que tú piensas, decía por ahí una hermana de Chiapas, siento el infierno, así decía. Siento la muerte, así decía la hermana. Porque al dolor, cuando eres llevado al dolor, es para que te arrepientas o nos arrepintamos. Pero si tú te niegas a arrepentirte, ¿sabes qué sucede con el dolor? El dolor se multiplica. Por dos razones. Porque te vas a quedar ahí. Y número dos, porque las cosas no van a cambiar. ¿Sabe por qué la gente va a estar siendo atormentada en el infierno? Por eso. ¿Sabe por qué va a ser dolor? El fuego del infierno no es más que el aliento del Padre. Ese aliento nosotros en la figura del Espíritu Santo es el mismo fuego. Ese fuego del Espíritu Santo es el mismo fuego que va a haber en el infierno. Pero ¿por qué para nosotros es bendición y para ellos es castigo? Precisamente porque no quisieron hacer lo que tenían que hacer. Y ¿no lo quieres hacer? No te preocupes, ahí te vas a quedar. Es como nuestros hijos. Cuando tú llegaste a castigar a tus hijos porque rompieron un vidrio, porque, bueno, uno de niños sabe las maldades. Bueno, uno los castiga. Oye, no. Es más, te me vas a tu cuarto, no hay de cenar. Y te mandaban al cuarto sin cenar. ¿Por qué? ¿Porque te odiaban? No, porque querían que tu comportamiento fuera diferente. ¿Qué es lo que Dios busca en nuestra vida? Él busca transformarnos, pero el transformarnos no es a través de polvos mágicos, es a través de una realidad en donde vas a ser llevado a tiempos de placer y vas a ser llevado a tiempos de dolor. Por eso termina Eclesiastés diciendo, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. En otras palabras, prepárate, buscando a Dios. Antes que vengan los malos días y lleguen los años de hoy, tengo en ellos contentamiento. Antes que se quiebre el cántaro, lo que realmente, por eso era inspirado Salomón para escribirlo. En otras palabras, acuérdate de tu Creador en tu juventud, porque cuando seas viejo y te empiecen a doler las coyunturas y te empiecen a doler todas las cosas y veas que nadie te pela y veas que te ponen en un rincón y ahí te tienen y cuando veas que te vas a sentir mal y nadie
nadie se va a compadecer para llevarte al doctor. Y cuando te enfermes, cuando llegues a esa edad en que empieces a depender de otros, que te tengan que poner un pañal y no hay nadie que te lo ponga, cuando te tengan que hacer la comida molida porque ya no tienes dientes, acuérdate de tu Creador. Porque en esa edad, cuando vamos a esa edad adulta, ¿cómo sufren los ancianos? Hijos, le dijo un hijo a sus papás y a su hermana: ¿saben? Los voy a llevar a vivir a mi casa porque voy a arreglar la casa. Y el papá: les voy a arreglar la casa, la voy a pintar, la voy a arreglar al baño. Nadie ha hecho nadie le ha metido mano a la casa, así que la voy a arreglar. Y se los van a... Cuando sus papás se fueron, fue con un notario, un abogado amigo de él, y puso la escritura de la casa a nombre de él. Cambió la chapa y ya no los dejó entrar. Cuando te enteras de esas noticias dices: wow. El hijo, un desdichado, pero el dolor para el padre, el dolor para la mamá, de que su propio hijo, hermano, yo no sé cuáles van a ser tus valles, yo no sé cuáles vayan a ser tus montañas. Por eso dice Eclesiastés, y termino: en el día del bien, goza del bien. Eclesiastés capítulo 7. En el día del bien, goza del bien, y en el día del mal, considera. Hermano, dijo Pedro: humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los ensalce cuando fuere tiempo. Él es la puerta, Él es el que tiene la llave, Él es el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Cuando Él dice es tiempo de ir a la montaña, nadie podrá quitarte eso. Así hablen mal de ti, te señalen, te acusen, te critiquen, te denigren, nadie podrá quitarte de ti el placer. Pero cuando vayas al tiempo de dolor, nadie va a ir contigo, porque es tu propio valle. David no dijo aunque andemos en el valle de sombra y de muerte, no lo dijo. Él dijo aunque ande, singular. Yo voy al valle, no nosotros vamos al valle, no. Yo voy al valle. Solo que por el pecado no lo asimilo. Pero puedo venir a los pies de Jesús. Yo te invito esta mañana. Ven a los pies de Jesús. Dile a tu corazón. Dile: si yo me he equivocado, si yo no he entendido el propósito para mi vida, por favor, ayúdame. No quiero vivir con ceguera mi vida. No quiero vivir esta vida con amargura, con enojo. Quiero entender y comprender qué es lo que tú tienes preparado para mi vida. ¿Me puedes ayudar, por favor? Por favor, te lo pido. Señor, en esta mañana, en esta hora, gracias por tu amor perdonador. Gracias por amar, por amar a esta creación, incluyéndonos a nosotros. Gracias por el tiempo de placer. Gracias por el tiempo de dolor.
Gracias, Señor, por los tiempos que tú has establecido. Gracias por los tiempos que has preparado. Gracias, Señor, por todos los tiempos. Sabes, estar contigo. No hay otro lugar. No hay otro lugar. No hay otro lugar donde quiera estar si no es contigo. No hay otro lugar en donde quisiera estar en este tiempo si no es sentado a tus pies, Señor, si no es sentado y abrazado a tus pies. Me abrazo a tus pies en esta mañana, me abrazo a tus pies. Ayúdame, ayúdanos. Ayúdanos, ayúdanos. Ayúdanos a aprender, ayúdanos a aprender. Ayúdanos a aprender a conocer los tiempos. Ayúdanos a ser sabios para con nosotros. Ayúdanos a ser sabios para con nosotros, por favor. Ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. No nos dejes quedarnos sobre esta tierra. No nos dejes quedarnos a lo que viene. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que traes a nuestra mesa espiritual, Señor. Gracias por el pan espiritual que has traído para ayudarnos en este tiempo tan difícil. Gracias por el pan espiritual que nos fortalece en los tiempos que estamos viviendo. Porque hay muchas cosas que están sucediendo, y no hay respuesta, Señor, más que confiar y creer que las cosas vienen de tu mano, Padre Celestial. Señor, en esta hora, gracias por la palabra que has traído a este lugar. Bendícela en el corazón de tu pueblo. Bendícela de tal manera que ellos puedan orar para regarla con sus lágrimas, Señor, y estas semillas de verdad puedan producir el fruto que se necesita. Pastor Israel, por favor, sé tú, Señor, sé tú en este tiempo quien traigas esa fortaleza del pan de vida, Señor, para poder caminar en esta jornada que estamos atravesando todos nosotros, no solo como familia, sino como iglesia, y no solo como iglesia, sino también como país, y no solo como país, sino también como creación. Porque toda tu creación gime, Señor. Gracias por el pan. Bendice la vida de tu pueblo de aquel lado. A todos los que nos ven
o vean este mensaje. Que la vida que tú tienes nos ayude en nuestro camino, Padre. Te lo pedimos y oramos en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén, Señor. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre de Jesús les bendiga. Nos vemos a las 6.